hasta ahora dos modelos. Vimos el modelo cliente-servidor, ¿sí? Y después comenzamos con el modelo peer-to-peer, ¿sí? Básicamente vimos la clasificación de peer-to-peer, en peer-to-peer no estructurados y peer-to-peer estructurado, y los únicos temas que tocamos fueron los no estructurados, ¿sí? El centralizado, que se parece bastante al cliente-servidor, con la diferencia de que la comunicación final para recuperar el archivo, si es lo que se comparte, ¿sí? El MP3, como el ejemplo que dimos en After, en esa transferencia no participa el computador central, ¿sí? Después, las otras dos peer-to-peer no estructuradas, una era pura, en donde todos eran exactamente iguales, y otra, que era una evolución de la anterior. De hecho, vimos como ejemplo en una GNutella 0.4 y en la otra GNutella 0.6. En esta segunda, esta red peer-to-peer no estructurada, se dice que es de segunda generación, y es una híbrida, ¿sí? En donde tenemos algunos nodos que toman otra categoría, se suelen llamar ultranodos, también se los suele llamar super peers, ¿sí? Pero básicamente ellos construyen una red de nodos más potentes con mayor capacidad de cómputo y de transferencia, y el software que maneja la red peer-to-peer automáticamente los promueve a cumplir con esa función, ¿sí? Y encargarse de juntar a algunos equipos más chicos y representándolos dentro de esa red en donde los peers, los ultra peers, perdón, comparten una especie de catálogo o diccionario mayor, ¿no? Y quedamos para ahora, para hoy, una red peer-to-peer que es mucho más evolucionada, ¿sí? Que tiene múltiples usos. La verdad que es un trabajo muy inteligente, digamos. Sobre todo en donde hubo mucho trabajo en la Universidad de California, en Berkeley. Hay una serie, una serie de docentes ahí que no solo son docentes, sino que también son empresarios y accionistas de un montón de empresas que tecnológicamente parece que la tienen clara, desarrollan por ahí algoritmos como el de esta red y después los ponen en otros productos que al final de cuentas terminan conformando empresas y esas empresas terminan cotizando en bolsa, ¿no? Así que, bueno, las redes estructuradas, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Sí? Para eso vamos a pasar acá. Bueno, y este tema yo lo agregué ya hace mucho tiempo cuando comenzó la materia, prácticamente, y era una época, cuando comencé en la universidad acá, en la UNO, y en ese momento, no sé, yo tenía una visión interesante que quería que los alumnos, no sé, a mí me parecía que estaba buena, ¿no? Que quería que los alumnos estudien, no, si había un tema nuevo y desarrollado por algún docente, prefería que estudiemos con el material que usaban estos mismos docentes en sus universidades, en lugar de preparar yo algún material, ¿no? A algunos les gustó eso y algunos me criticaron un montón. Hoy tengo una duda con respecto al tema, si por ahí conviene usar material ya desarrollado por otros, o si cada cátedra en cada universidad debería desarrollar su propio material, ¿no? No sé. Particularmente en este caso, tomamos un material de una profesora que enseña en la Universidad de Pisa, en Italia, y la verdad que está bastante bien desarrollado. Así que lo que vamos a hablar es de estas redes peer-to-peer, estructuradas, pero que se basan, tienen como fundamento lo que llamamos tablas de hash distribuidas, ¿sí?
para lo cual acá tenemos una pequeña introducción. Entonces, lo que pretendemos ver acá es, bueno, ¿qué es una tabla de hash distribuida? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales funcionalidades que tiene una tabla de hash distribuida? Acá lo abrevia como DHT, ¿sí? Cómo se direccionan a los datos que se buscan en esa red, cómo se hace el ruteo y cómo uno ingresa a la red, a la tabla de hash y cómo sale de esa red que constituye la tabla de hash distribuida, ¿no? Muy bien. Se va sumando gente. ¿Sí? Entonces, con respecto a tablas de hash distribuidas, que es el concepto subyacente, para construir esta red peer-to-peer, sobre esta red se desarrollaron muchas redes, ¿no? Hubo muchos como productos desarrollados sobre todo a nivel universitario, ¿sí? Donde por ahí el más conocido, el que más se popularizó es el primero que aparece en esta lista, que se pronuncia Cord, ¿no? Después Can, Pastry, Camdemlia, ¿sí? Son otros de las implementaciones de tablas de hash distribuidas, ¿sí? Las tablas de hash distribuidas tienen sobre su plataforma una serie de aplicaciones, ¿sí? Y como dice acá, la herramienta formal, ¿sí? La base teórica de esto tiene que ver con modelar el ruteo a través de algo que se llama cadenas de Markov. Bien. Esta sería la problemática. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una red superpuesta, ¿sí? Que conecta un montón de nodos de esta red peer-to-peer, ¿sí? Cada uno de esos circulitos grises es un nodo de Internet, ¿sí? Y tenemos otros dos nodos que participan también de esta red. El nodo A, que quiere guardar en esta red peer-to-peer información, y el nodo B, que quiere buscar esa información, particularmente esa misma que estás poniendo A, ¿no? Entonces el nodo A dice, bueno, yo tengo la información y lo que se pregunta es dónde lo almacena, ¿sí? En cuál de todos estos nodos que constituyen la red. Y por otro lado tenemos quien busca información, dice quiero buscar por cierta información, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Está bien? Entonces, a veces ubicar una cosa dentro de la red, ubicar datos dentro de esta red distribuida, peer-to-peer, que puede ser simple. El problema tiene fundamentalmente que ver con la búsqueda, ¿no? Finalmente, el servicio que busco es de poder acceder rápidamente dentro de esa red, ¿no? Entonces, las búsquedas pueden ser muy complicadas en la red. ¿Está bien? Entonces, el principal problema de un sistema peer-to-peer es la búsqueda de contenido en esa red. En GNU Tela, que vimos versión 0.4 y versión 0.6, ¿sí? Las peer-to-peer totalmente puras y las peer-to-peer que son híbridas, con ultranodes, con superpeers. Dice, el principal problema debido a la falta de una estructuración dentro de la red es cómo buscamos, ¿no? En la búsqueda. ¿Dónde está el contenido que tiene las características que yo estoy buscando? ¿Sí? ¿Cómo encuentro el archivo, cómo encuentro el MP3 o el documento que sea dentro de esa red? Ese es el problema. Entonces dice, el nodo A quiere almacenar información, la información acá la llama I, dentro del sistema distribuido, B quiere buscarla, ¿sí? Quiere encontrar ahí, pero no sabe dónde dentro de esta red está ubicada I y cómo llegar ahí, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se organiza el sistema distribuido? ¿Cuáles son los mecanismos usados, sería? O explotados para decidir dónde la información debería almacenarse y cómo se la encuentra, ¿sí? Entonces, esa es la problemática y la solución a la cual lleguemos debería ser una solución, por un lado, escalable, ¿sí? Y por otro lado, debería ser adaptable. ¿Qué quiere decir escalable? Bueno, que si escala en su dimensión, por ejemplo, en la cantidad de usuarios que lo utilizan, en la cantidad de información que se guarda, ¿sí? Bueno, que el sistema pueda crecer, ¿sí? Que no tengamos un algoritmo
que esté limitado, ¿sí?, a una determinada cantidad de participantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que dice, vamos a hablar el overhead que hay en las comunicaciones y en la memoria necesaria dentro de cada nodo como una función del número de nodos del sistema, ¿sí? O sea, a medida que aumenta la cantidad de nodos del sistema, es de esperar que las comunicaciones se incrementen, que el uso de memoria se incremente dentro de los nodos, pero que ese incremento no sea por ahí exponencial, sino que sea más bien lineal, ¿no? Porque si fuera exponencial sería inmanejable, alcanzando un determinado nodo, una cantidad de nodos, sería totalmente inmanejable con respecto a, no sé, un tercio o un cuarto menos de nodos, ¿no? O sea, de golpe el sistema se volvería inservible, ¿no? Inútil. Quizás con poco rendimiento o algo así. Y por otro lado, el sistema tiene que ser adaptable, porque básicamente lo que tenemos en una red peer-to-peer, como en este caso que se muestra acá, que está distribuida en forma mundial y todo, es muy difícil garantizar de que todos los nodos van a estar funcionando en forma permanente. Lo más probable es que esos nodos se caigan, o si no se caen, a lo mejor se cae el vínculo de comunicaciones, y el efecto finalmente sigue siendo el mismo, ¿no? El nodo desaparece por ahí repentinamente de la red. Entonces, esa red puede tener errores y esa red puede sufrir múltiples cambios, ¿sí? Esa es la idea. Bien, dice, cuando queremos recuperar un contenido en una red peer-to-peer, tendríamos dos estrategias posibles, ¿sí? A esas dos estrategias las llama, por un lado, búsqueda y por otro lado, las llama direccionamiento, ¿sí? La búsqueda consiste en que, en base a un conjunto de atributos del contenido, ¿sí?, la búsqueda lo que hace es trata de evaluar si esos atributos tienen ese valor en cada uno de los lugares donde se va buscando esto, ¿no? ¿Vieron cuando se mandaba una consulta dentro de las redes que vimos anteriormente, en donde inundaban la red con una pregunta? Vos tenés tal archivo, por ejemplo, y eso era una pregunta que se iba repitiendo nodo a nodo. Bueno, básicamente lo que te está preguntando es si el nombre del archivo que se está buscando coincide con el nombre de algún archivo almacenado en ese nodo, ¿no? Ahora, el direccionamiento consiste en otra cosa. La idea del direccionamiento es que todo elemento, ¿sí?, todo elemento dentro de la red tenga un identificador único, ¿sí? La idea es asociar ese identificador único a un archivo, o sea, al archivo MP3, al documento, al texto o a lo que sea. Y esto se usa para direccionar a ese contenido, ¿no? Para identificar en dónde se encuentra ese contenido. O sea, el identificador único me dice también dónde está, cómo tengo que encontrarlo, ¿sí? Es como que yo le pongo un nombre a algo y automáticamente por el nombre sé dónde buscarlo, ¿sí? O sé cómo buscarlo. Sé que tengo que ir a determinada parte de la red a buscarlo, ¿sí? Y quizás después, refinando un poquito la búsqueda, termino encontrándolo. Entonces dice, el mecanismo que se utilice para hacer esto, ya sea searching o addressing, influencia cómo se va a construir la red de overlay, la manera en que los objetos son apareados, digamos, con sus peers, ¿sí?, y la eficiencia de la búsqueda de contenido. ¿Bien? Nosotros lo que teníamos en los sistemas peer-to-peer que compartían archivos, teníamos, como decíamos, claro, una búsqueda, y la forma de hacer esa búsqueda era a través de inundar la red con la búsqueda, ¿no? Y para evitar de que esa pregunta viaje absolutamente por todos los nodos y no termine nunca, ¿sí?, incluso que se presenten ciclos o algo así, lo que se le hacía es se le aplicaba un time to live a la consulta, de tal forma que alcanzaba cierto número de nodos. Con lo cual podríamos, en ese caso, ese mecanismo, esa forma de buscar, me podría ocasionar de que yo obtenga falsos negativos, o sea que finalmente me diga, no, lo que está buscando no existe. Pero esa respuesta que obtengo, que es negativa, puede ser que sea mentira, ¿sí? Lo que busco sí existe, pero no fue alcanzado debido a que el TTL limita la búsqueda hasta una determinada extensión dentro de la red, ¿no? ¿Está?
Y el direccionamiento, bueno, la forma de implementar direccionamiento se hace a través de una tabla de hash distribuida. Entonces, con el direccionamiento aparece un identificador único con un objeto, ¿sí? Aprovecho ese identificador para buscarlo y de alguna manera lo puedo asimilar a que ese identificador que tengo, ese identificador único que tengo, que me da la dirección, es como si fuera la URL de un objeto que estoy buscando en la red. Que básicamente la URL lo que me dice es dónde está el archivo HTML, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, cada objeto que pongo en esa red distribuida, peer-to-peer, está unívocamente identificado. ¿Sí? Tiene un número que es su clave y con lo cual lo puedo identificar unívocamente. ¿Sí? Y por otro lado, la detección del objeto que se busca es eficiente, ¿no? O sea, se puede comprobar que, a lo que llegué es efectivamente lo que busco. Tiene algunas desventajas, bueno, porque el direccionamiento, como dice acá, se basa en una tabla de hash. Por lo tanto, como desventaja, lo que tengo que hacer es calcular ese ID a través de una función de hash. Y la función de hash tiene una determinada carga computacional. ¿Sí? Habitualmente ejecutan rápido, pero podrían desarrollar funciones de hash que por ahí no ejecuten tan rápido, ¿no? Que termine siendo complejo. Y por otro lado, la estructura de direccionamiento, ¿sí? Tiene su complejidad como para mantenerse. ¿Sí? O sea, hacer de que un número identifique siempre a un objeto y que independientemente de lo que pase con la red, ¿sí? Yo pueda llegar a ese objeto. Bien, en el caso de las búsquedas, se busca por objetos, como dice acá, especificando los valores de un conjunto de palabras claves, ¿no? Nombre, tipo de archivo que busco, propietario, etcétera, ¿no? Entonces, como dice, similar a una búsqueda que uno hace en Google, ¿sí? Y es tipo, bueno, y está basado en dos algoritmos, como vimos antes, de GNUTella 04 y 0.6. Las ventajas es que es user-friendly, en el sentido de que esa tarea adicional que se hace con las tablas de hash, en este caso no se tiene que hacer, o sea, no es necesario calcular para cada objeto un ID que sea único, y por otro lado no requiere estructuras auxiliares para hacer esta búsqueda, en principio. La desventaja, como vimos en GNUTella 0.4 o 0.6, la búsqueda es muy ineficiente y se necesita comparar lo que yo busco, esos atributos por los cuales estoy buscando, con todos los objetos, ¿sí? Y eso tiene una sobrecarga de trabajo adicional, ¿no? Hace que la búsqueda, al final de cuentas, consuma también muchos recursos y encima es incompleta, porque solamente vive por determinada cantidad de saltos dentro de la red peer-to-peer. Bueno, ¿cómo es el overlay? La red de overlay no estructurada. No existe el direccionamiento, se evita el flooding de toda la red, mejorando el algoritmo a través de TTL. No hay reglas que mapeen el peer con el contenido. No hay reglas que definan quién se conecta con quién, o sea, cómo se construyen las vecindades. Dice, cada peer puede arbitrariamente seleccionar sus propios vecinos, e incluso estos vecinos pueden no ser vecinos desde el punto de vista físico, sino solamente lógicos. Vecinos en la red de overlay, pero no vecinos en la red física. ¿Sí? Dice, esto no implica una falta completa de estructura, porque de alguna forma la red tiene cierta estructura. ¿Sí? Por otro lado, la red de overlay estructurada, que es lo que vamos a ver hoy y que se diferencia de las anteriores en mucho, ¿sí? Está definida por el mecanismo de búsqueda. O sea, esa red se fabrica, se compone de manera dinámica también, pero basado en un algoritmo predeterminado para garantizar el mecanismo de direccionamiento. ¿Sí? La estructura dice, define una topología de la red y dónde mapear el contenido. Dice, el ruteo es determinístico, o sea, en base a lo que yo busco, va a recorrer determinados caminos, ¿sí? Y usa como base las tablas de hash distribuidas. Bien. Esta es una pregunta para ver si lo vieron. ¿En alguna materia vieron complejidad de algoritmos? O sea que cuando yo digo
Cuando yo le muestro esto que dice acá, perfecto, muy bien, muy bien. Si tengo complejidad, algunos le dicen cerito de 1 y en realidad es una O, ¿no? Complejidad 1 o complejidad n, ¿sí? Esto me dice qué tanto me va a costar hacer eso a nivel computacional, ¿sí? Si lo que tengo es un 1 y lo que estoy haciendo es, si la complejidad computacional es 1 en la búsqueda, esto significa que cuando busque, en este caso, en un enfoque con servidor centralizado, ¿sí? Como el server sabe dónde se encuentran todos los datos, ¿sí? Yo le hago la consulta al server por un contenido, y me demora una determinada cantidad de tiempo. Si lo hago por otro, me demora la misma cantidad de tiempo, ¿sí? O sea que la búsqueda en sí es prácticamente independiente de la cantidad de elementos y de lo que yo esté buscando. Siempre me da, o me debería dar, el mismo valor, ¿no? Entonces el contenido está almacenado en un servidor centralizado. El espacio requerido, su complejidad es n porque va a depender de qué es lo que estoy compartiendo. Si estoy compartiendo un solo archivo, el espacio requerido es para un solo archivo. Si estoy compartiendo 1000 archivos, el espacio requerido va a ser como para guardar 1000 archivos, ¿sí? El ancho de banda, en esa red peer-to-peer, en donde tengo una conexión con el servidor y la construcción de la red de overlay, también depende de la cantidad crece de manera lineal con la cantidad de elementos que tenga, ¿no? De equipos que tenga. Y la complejidad de las consultas, dice, puede ser fácilmente manejada, porque al final de cuentas mi búsqueda, ¿sí? Que es un query, se lo paso al servidor centralizado y él lo puede resolver fácilmente porque justamente su función es responder esa consulta para poder localizar los archivos, ¿no? Entonces, en una red con un enfoque totalmente distribuido, o sea, todo lo contrario a totalmente centralizado, ¿sí? Tenemos una red no estructurada, la búsqueda, ¿sí? En el peor de los casos va a ser n cuadrado, su complejidad, porque en realidad todos los nodos se van a tener que vincular con todos los nodos, ¿sí? Y como dice acá, tenemos posibles optimizaciones, como por ejemplo el time to live, y algunos o identificadores para evitar que tengamos caminos donde se hace esa búsqueda que terminen siendo cíclicos, ¿no? El espacio requerido en una red peer-to-peer va a ser constante, porque en este caso no depende del número de nodos, sino que en realidad depende de la cantidad de datos, ¿no? Ante determinada cantidad de datos en esa red, el espacio requerido no es dependiente del número de nodos. Entonces, la idea es, sabemos que en un servidor centralizado se la búsqueda en el servidor centralizado. Y por otro lado, en una red no centralizada, peer-to-peer, no estructurada, lo que tenemos es el flooding como un método de búsqueda, ¿no? Entonces, si evaluamos esto por la cantidad de storage que necesitamos, la cantidad de memoria, o contra el overhead en las comunicaciones, ¿sí? Tenemos que el flooding nos traería un overhead importante en las comunicaciones, ¿sí? Y por otro lado, tendríamos que el servidor centralizado, claro, tendría que requerir suficiente memoria como para guardar toda esa información, ¿no? O sea, ninguno de los dos approach serían interesantes como para resolver todos los problemas, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace acá es, bueno, si existe alguna solución en donde haya cierto compromiso entre las dos cosas, ¿no? Entonces, que tengamos, de alguna manera, un overhead de comunicaciones menor y, por otro lado, a nivel de almacenamiento también menor, ¿sí? Encontrar un punto de equilibrio medio, esa sería la idea, ¿sí? Y ahí es donde aparecen como solución las tablas de hash distribuidas. Cuando yo hablo de tabla de hash, ¿ustedes entienden el concepto? No sé si lo mencionamos antes nosotros, creo que no. En esta materia creo que no se mencionó antes. Pero No, vieron, pero lo hemos visto en otras materias. ok, ¿Qué es, profe? Como no, yo no recuerdo, que es como un índice. estructura, estructura, estructura de datos. ¿En alguna materia de estructura de datos o algo así? Donde vieron árboles, pilas, colas, eso. Perfecto.
lo vieron conceptualmente con algún libro y después implementaron con Java. Bueno, Java te resuelve todo esto, ¿no? Con una tabla de hash. Bien, ahora lo vamos a ver cómo sería, ¿no? Pero habitualmente uno dice, tengo una tabla de hash, listo, tengo una tabla. La idea acá, lo que cambia, es que esa tabla de hash, en lugar de estar centralizada en un único punto, está distribuida entre muchos puntos. ¿Está bien? Entonces, donde la complejidad en una tabla de hash a nivel de overhead de comunicaciones es logaritmo de n, y la complejidad a nivel de uso de memoria también es logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, eso me garantiza de que tengo escalabilidad. Por otro lado, es importante que elimina la desventaja que tengo con el flooding, de que en este caso, si busco algo y no lo encuentro, es porque no está. ¿Sí? O sea, mis negativos son verdaderos en una tabla de hash. Sin embargo, en el flooding, los negativos pueden ser falsos. ¿Sí? Ahora, para poder hacer eso, esta tabla de hash exige todo un procedimiento para organizarse, ¿no? Porque si no, no se puede constituir. Por eso se dice que es una forma estructurada de construir una red peer-to-peer, ¿no? Hay todo un protocolo especial para incorporar nuevos nodos a la red, y por otro lado también hay un protocolo especial o un algoritmo especial para salir de la red, ya sea de manera voluntaria, o sea, porque el equipo se va a apagar y dice me voy de la red, o porque se cayó, ¿sí? Se cayó el servidor, el equipo digo, o se cayó el peer, o se cayó la conexión a la red, ¿no? En ambos casos es lo mismo, el nodo desaparece de la red. ¿Sí? No tuvo la oportunidad de decir me voy a ir de manera ordenada. Y la red, que está estructurada, tiene que mantener esa estructura, solucionando ese problema, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, mejor dicho, que tiene las metas que persigue una tabla de hash distribuida? ¿Sí? El principal objetivo tiene que ver con la escalabilidad, porque lo que vimos acá es que de alguna manera obtiene una relación intermedia con respecto al uso de almacenamiento como con respecto a las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, no va a estar saturado, no va a ir a un punto en donde la complejidad le aumente muchísimo, como en estos casos que la complejidad depende de la cantidad de nodos, ¿no? En ambos ejes, tanto en memoria como en comunicaciones. ¿Sí? Se supone que cada vez tengo más nodos en esta tabla de hash, más nodos en esta tabla de hash distribuida, y eso haría inviable los otros dos algoritmos, ¿no? Entonces, acá las metas que persigue, entonces, tienen que ver con la escalabilidad. ¿Sí? En un caso es cómo se hace para buscar, cuántos saltos hay que hacer para encontrar determinada información, y qué tan grande tiene que ser la tabla de ruteo para poder encontrar esa información. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cómo se estructura esa tabla de hash distribuida, que al final de cuentas hace que la red peer-to-peer, todos los nodos, ahora no se pueden enganchar un nodo con todos, sino que la relación que existe entre los nodos que son vecinos está perfectamente determinada. No es que un nodo levanta, se une a la red y elige aleatoriamente sus vecinos. No, acá tenemos vecinos, ¿cómo se dice? Este anillo, ring. Este anillo tiene por cada nodo un predecesor y un sucesor. ¿Sí? Y en la medida que los nodos sigan activos, bueno, uno va a ser el predecesor y otro va a ser el sucesor. Y así se va a mantener la red. ¿Sí? En la medida que otros nodos se agreguen, pueden ser que esos nodos se agreguen en el medio, todo basado en un algoritmo de inserción de ese nodo dentro del anillo. Y cuando se vayan de manera ordenada, también. Y tiene que haber un mecanismo para detectar cuando el nodo se fue de manera no voluntaria, debido por ahí a un corte de comunicaciones o una caída del equipo. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, esto es lo que dije, ¿no? Que al final de cuentas la red se tiene que autoadaptar con respecto a las fallas, con respecto a que se inserten nuevos nodos, se vayan esos nodos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en esa red, y mencionamos muy por arriba, es que cada uno de estos puntos termina siendo o un nodo
o representan a un nodo o representan a la información que yo estoy almacenando. Todo va a parar dentro de esa misma red de overlay que en lugar de tener cualquier forma, tiene forma de anillo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, los nodos van a tener responsabilidades para poder buscar y lo ideal sería que cuando se va a buscar, cuando cada uno va a saber qué cosas tiene o dónde están, que haya algún tipo de balanceo de tal forma que no sea un nodo de los nodos que sepa prácticamente todo y los otros que sepan muy poquito. ¿Sí? Porque si hay algunos que saben muy poquito, van a trabajar menos que los que saben mucho más. ¿Sí? Y eso también va a afectar qué tanto tiempo y esfuerzo va a llevar la búsqueda. Va a quedar más claro cuando veamos el algoritmo. Para ver el algoritmo, primero tenemos que entender que es una tabla de hash. Y acá no hablamos de centralizado o descentralizado. Simplemente es una tabla de hash. ¿Sí? Entonces, esa tabla de hash tiene entradas. ¿Sí? A veces a estas entradas se les llama buckets, canastas. ¿Sí? Y lo que vamos a suponer acá es que tenemos 10 entradas y que lo que queremos insertar son estos 6 valores. ¿Ok? Entonces, la función de hash, vamos a elegir acá una bastante simple. La función de hash lo que tiene que hacer es tomar el valor que se quiere insertar, en este caso primero el 0, después el 1, después el 4, el 9, y de alguna manera calcular un resultado, esa sería la función de hash, y el resultado me dice en qué bucket está metido, ¿sí? Ese valor que yo busco. Esta es la forma de insertar, ¿no? Si quiero insertar el 0, 0, división entera, resto de la división entera sería, módulo 10, me da 0. Entonces el 0, el dato 0, el valor 0, va en la posición 0. ¿Sí? Si por alguna de esas casualidades tengo que, no sé, otro valor que quiero insertar, como por ejemplo el 10, ¿sí? 10 dividido 10 es 1. El resto de la división entera es 0. Por lo tanto, ese 10 tiene que ser metido dentro de este bucket. Pero este bucket ya está ocupado. Entonces, lo que se hace es, se genera una lista encadenada de todos aquellos valores para los cuales la función de hash le dio el mismo resultado. ¿Está? Ahora, se supone que lo que yo tengo que son valores que quiero insertar, ¿sí? Que me constituyen mi input, en donde el dominio, o sea, la cantidad de valores distintos posibles que pueda haber, es de un tamaño inmenso con respecto al dominio del output. ¿Sí? O sea, puedo ser que tenga 1000 datos, ¿sí? Que yo quiera meter dentro de esta tabla de hash. El dominio del input dice es demasiado grande para directamente explotar el input, la clave de input como un índice, ¿no? Entonces, acá el tema es que la búsqueda tiene complejidad, en este caso tiene complejidad 1. Si yo busco el valor 4, le aplico la función de hash y como resultado me dice está en la lista 4. Voy y lo busco. ¿Sí? Y el mismo esfuerzo es para ir a buscar el 16, o el 25, o el número que sea. ¿Está? Esa es una tabla de hash. Las tablas de hash se usan muchísimo en un montón de lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer ¿vieron en base de datos cómo se hace un join, no? Sí. ¿Vieron la operación de join? No, saben hacer un join, saben hacer una junta, saben hacer un... Claro, pero hay formas de hacer una... ¿Qué pasa si no tenés índices, por ejemplo? Querés hacer un join entre dos tablas y resulta que una tabla no tiene índices. O no tenés índices por esa clave de join. ¿Ok? Bueno, una de las formas es también utilizar funciones de hash para ver si suponete que tenés un caso de una tabla grande y una tabla chica y tenés una columna por la cual vas a hacer el join. Entonces tomás la tabla chica, la cargas en memoria, pero te construís una tabla de hash. Y pones las filas, o lo que identifica cada fila, asociada a la tabla de hash. Entonces, por otro lado, tomás la tabla grande,
y lo que haces es recoger esa tabla del principio hasta el final porque no tenés índices, y tomás el campo por el cual va a hacer el join de la primera fila, le aplicás la función de hash, eso te da un valor y con eso accedes a la tabla de hash. Y ahí deberías encontrar a quien hace join con esta fila. ¿Ok? Bueno, es una forma, y lo que haces habitualmente es cuando no hay índices y cuando además tenés una tabla grande y una tabla chica, y la tabla chica se puede cargar a memoria. Es uno de los usos que tiene la función de hash. En seguridad informática hay un montón de usos de las funciones de hash, ¿no? O sea, es un tema central dentro de la computación. Bien, entonces, meter un dato en una tabla de hash, eliminar un dato, buscar, tiene una complejidad que es constante. ¿Sí? Dice, la tabla de hash no es más que un arreglo de tamaño fijo y cada uno de esos elementos cae dentro de un bucket, ¿no? Esos son, bueno, los elementos son en sí los buckets. Y la función de hash lo que hace es, cada una de las claves que yo tengo, como vimos acá en el caso anterior, 0, 1, 4, 9, 16, 25, al aplicarle la función de hash, me vinculan con un elemento del vector, con una posición del vector. Ahora, uno puede crear infinitas funciones de hash. Acá tomamos un ejemplo muy simple, en base al valor que se quiere insertar o que se quiere buscar, se le aplica la función de hash, que es esta, ¿no? Mod 10. El resto de la división entera cuando divido por 10. Esto me permite tener como output un espacio de valores posibles que van desde 0 hasta 9. ¿Ok? Lo que uno necesita de las funciones de hash, ¿sí? Las propiedades que una función de hash debería tener, que son buenas para las funciones de hash, por un lado es que sean fáciles de computar, fáciles de calcular, que se puedan hacer rápido, que no se demore mucho tiempo, porque justamente me sirve para acelerar el proceso de alguna operación. ¿Sí? Entonces, no tiene que consumir muchos recursos a nivel de cómputo. Por otro lado, lo que tiene que garantizar es que la función de hash distribuya las claves en la tabla de hash de manera uniforme. A ver, en base a las probabilidades de estos valores, de cuáles, ¿sí? Que estos valores, a ver, si yo pongo 0, 100, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, todos, como resultado de aplicar la función de hash, van a caer en el bucket 0. ¿Ok? Todos los múltiplos de 10 van a caer en el bucket 0. Todos los múltiplos de 10 más 1 van a caer en el bucket 1. Y si tengo muchos valores repetidos y solamente de ese tipo de valores, voy a tener un bucket que está completamente, que tiene muchos valores adentro, y otros buckets que pueden estar absolutamente vacíos. ¿Sí? Entonces la idea es que la función de hash distribuya esto de manera uniforme. ¿Sí? Y una de las funciones de hash o algoritmos de hash utilizados para esto se llama SHA-1. ¿Sí? ¿Esto lo usaron en algún lugar? ¿Alguna función de hash? ¿Como SHA-1? No, profe. Va, yo por lo menos no. ¿Alguno por ahí? No, profe. No. Bueno. En seguridad informática, bueno, en SHA-1 le encontraron hace algunos años algunos errores, algunas vulnerabilidades, y fue reemplazado por SHA-2, versión 2. ¿Sí? Se usa muchísimo en el mundo de las comunicaciones. Este tipo de algoritmos, aplicarle una función de hash a un valor o a lo que sea, es como una función de ida. A ver, yo tengo un archivo cualquiera y le aplico una función de hash. Tengo un archivo y lo analizo carácter a carácter aplicándole una función de hash. ¿Sí? Como resultado tengo un número que habitualmente es bastante largo, 256 bits, por ejemplo, y esos 256 bits de alguna manera me representan a un documento. ¿Sí? O sea, a ver, suele pasar cuando uno se baja archivos de internet. Tengo el archivo en internet, me lo bajo. Y al lado del nombre del archivo habitualmente me viene un número, ¿sí? Que es el resultado de aplicar el algoritmo de
SHA-1 o a otros algoritmos como MD5 o algo así, ¿sí? Entonces, bajo el archivo, ellos me dicen, te tendría que dar este valor si le aplicas la función de hash, le aplico yo en mi destino la función de hash, y si me da el mismo valor, sé que el archivo es exactamente aquel que quise bajar de internet, que es una copia fiel. ¿Está? Para eso también sirve una función de hash. Cuando ven, a ver, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a un sistema, por ejemplo, Unix, Linux, ponen usuario y ponen clave, ¿qué hace el sistema para autenticarlos? Para saber que ustedes son quienes dicen ser. Toma la clave, y no es que va y busca la clave dentro de un archivo en donde están guardadas las claves. ¿Se entiende? Porque sería muy inseguro. Cualquiera que vaya y encuentre ese archivo, se copia la clave y ya está. Tiene la clave de todos los usuarios. Lo he buscado por horas. Bueno, no está la clave así, y menos. No está la clave, como se dice, plana, sin encriptar, digamos, ¿no? Pero tampoco la clave está encriptada. Encriptar significa que yo le aplico que tengo la posibilidad de aplicarle una función de encripción, obtener otro valor, y después tener una función de desencripción que me vuelve al valor original. ¿Se entiende? Una función de hash es como un camino solo de ida. Existe la posibilidad de hashear. Se suele decir también calcular el digesto, como si fuera un resumen. ¿Sí? Todo ese contenido de ese archivo se resume después de una función de hash en, no sé, 256 bits. Pero a partir de esos 256 bits, yo no tengo una función de hash, de undo hash, de hacerlo al revés, para que me dé todo el contenido del archivo que tenía esa función de hash. ¿Se entiende? No hay forma de deshacer. Está pensado como un algoritmo, como una función solo de ida. Por ejemplo, acá, yo sé que 0, este 0, que está acá, es porque la función de hash me dio 0. Pero por ahí no sé si el 0 me dio porque el valor era un 10 o el valor era un 100. Porque en ambos casos el resultado fue 0. ¿Sí? Cuando tomo una clave también se guarda la función de hash. Entonces cuando yo ingreso y pongo mi usuario, pongo mi clave, le aplica la función de hash correspondiente y va al archivo en donde están las claves, pero no está la clave plana, sino que la clave está hasheada. Está transformada por una función de hash. Y lo que comparo es que el resultado almacenado coincida con el resultado que yo acabo de calcular. Que el sistema operativo calcula al momento de ingresar, y si coinciden, permite el ingreso. Si no, no. Pero nadie sabe, al final de cuentas, no se utiliza la clave plana. ¿Sí? Lo que puedo hacer es, por fuerza bruta, decir, bueno, Daniel tiene, porque lo puedo encontrar, Daniel tiene como hash de su clave este conjunto, estos valores. ¿Sí? Que habitualmente en lugar de escribirlo en binario se escribe en hexadecimal. ¿Sí? 1, 3, 4, 8, B, C, X, P, C, F, etc. ¿no? Ese es el resultado de aplicar la función de hash a mi clave. Entonces dice, bueno, a ver, la clave también debe poner claves de 8 caracteres, así que probemos, empecemos a probar. 8 ceros, le aplicamos la función de hash. ¿Coincide? No. 7 ceros y un 1. ¿Coincide? Le aplicamos la función de hash. ¿Coincide? No. Y así probar absolutamente todas las combinaciones. Eso sería una especie de algoritmo de fuerza bruta, ¿sí? En donde necesito mucha capacidad de cómputo para probar absolutamente todas las alternativas y evaluar una función de hash. ¿Sí? Y tomar el resultado y ver si coincide con algo. ¿Sí? Es más, a ese algoritmo, a ese programa que aplica fuerza bruta para probar todas las combinaciones, le puedo yo decir, che, probame, en lugar de probar absolutamente todas, probá aquellas que tienen por lo menos de mínima 4 caracteres, en mayúsculas o minúsculas, por ejemplo, 2 caracteres en mayúsculas, 0, 1, 2 caracteres en mayúsculas y números. Pero no busques con caracteres especiales, no busques guión, no busques signo de admiración, no busques signo de pregunta, ni asteriscos, por ejemplo. Y probá con todas las combinaciones posibles que vos encontrás. Esa sería una forma de acelerar el proceso de búsqueda, pero no hacerlo más rápido en sí, sino hacerlo más limitado. ¿Sí?
Por eso es que uno habitualmente cambia las claves, o sea, en toda organización le dicen, bueno, cada X cantidad de días, 30 días, por ejemplo, expira la clave y el sistema lo obliga a cambiar la clave. De tal manera que si alguien me robó la lista de usuarios y claves, al yo cambiar la clave, ya no hay forma de que pueda descubrir mi nueva clave porque lo que me robó fue el archivo anterior que tenía usuario y clave hasheada. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso también a los administradores de sistemas se les pide que tengan una clave que sea más larga y más compleja que la de los usuarios comunes. Entonces, el proceso de búsqueda por fuerza bruta demoraría mucho más tiempo. Y también se le pide que cambien periódicamente su clave, ¿no? Tema que cada vez va a ser más central en la vida de todo el mundo, ¿no? Porque cada vez tenemos más sistemas para todos. Bueno, lo que tiene que ver claro es que acá yo tengo una función que me hace un mapeo entre el valor y un bucket, ¿no? Entonces, una tabla de hash distribuida sigue más o menos el mismo concepto, pero acá lo que tenemos en lugar de buckets es otra cosa, ¿sí? Tenemos nodos de esa red. Entonces, la idea es distribuir los buckets entre los nodos de esa red, que como estamos hablando de redes peer-to-peer, cada nodo, ¿sí?, de cada peer, se va a encargar de tener un pedazo de esa tabla de hash. ¿Sí? En lugar de tener una tabla de hash centralizada y que una sola entidad lo maneje todo, lo que tenemos es una tabla de hash distribuida en un montón de nodos, en un montón de peers. Bueno, conceptualmente parece ser simple, pero en realidad esto para poder implementarse requiere que se defina un mecanismo para definir, bueno, perfecto, este valor, este archivo en base a la función de hash que le apliqué y el resultado que me dio, debería caer en tal bucket. Pero tengo que tener en algún mecanismo, definir un mecanismo, como dice acá, que diga, che, este bucket, ¿dónde está? ¿Sí? Y por otro lado, debe haber un mecanismo de ruteo para encontrar el peer que maneja el bucket. O sea, una cosa es decir, este documento tiene esta función, le aplico esta función de hash y me da el bucket. Y el bucket está en tal lugar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cómo encuentro al peer que maneja el bucket? ¿Sí? En este caso, tengo el bucket 4, 5 y 6 manejado por este peer, por este de acá. Parece que el 8, 9 y 10, 8 y 9 manejado por este otro. Y acá el otro manejando otros buckets. Por supuesto, es una idea muy simplificada. Es muchísimo más grande el espacio de valores posibles, ¿no? Tanto los valores que se quieren insertar como la cantidad de buckets que uno tiene. Bien. Ya tenemos una cosita un poquito más... Bueno, que en el fondo reflejaba lo que ya estábamos viendo acá, ¿sí? Pero lo que me dice es un determinado nodo, un determinado peer, es responsable de ciertos buckets. Este maneja 3, este maneja 4 y este otro maneja 3. ¿Sí? Se agrega una complejidad. Cada uno de estos nodos en una red peer-to-peer, sí, cuando ingresa, digamos, de alguna forma, pide permiso para ingresar. Hay un algoritmo de ingreso a la red, ¿sí? Y se puede estar insertando al principio de en el medio de estos dos, o de estos, o al final del último, ¿sí? Entonces, las relaciones, como muestra acá, estos links que tengo acá, de alguna manera se extienden, ¿no? O por un nodo intermedio, o por un nodo que esté en los extremos. Y por otro lado, los buckets, que ahora se distribuyen en 3 nodos, si se agrega un cuarto, tienen que ser también distribuidos a los otros nodos, al nodo que se agregó. ¿Sí? Si ese nodo se va a ir, tiene que decir, mirá, yo me encargo de 2 buckets, muchachos, les paso los buckets a ustedes y encárguense porque yo me voy a pagar. Y si se cae, ¿sí? Porque fíjense, esto de alguna forma, si lo miro así, por estas flechitas, así, me están formando, no está dibujado como anillo, pero en el fondo es un anillo. ¿Sí? Hay uno que es el antecesor, el otro es el sucesor, y siguiendo todos los sucesores, llego al primero nuevamente. ¿Sí? Si se me cae uno, se me corta ese anillo. ¿Está bien? Entonces, el algoritmo que maneje esta red tiene que ser capaz de detectar que algún nodo de estos se cayó y cómo se reconstruye, ¿sí?, la red
Se cae el nodo del medio, este va a tener que comunicarse con este, ¿sí? Y van a tener que distribuirse los buckets que tenía el que se acaba de caer, ¿sí? Entonces, una red construida así, que en lugar de ser una tabla de hash única y centralizada, es una tabla de hash distribuida. Esa tabla de hash distribuida tiene que soportar todas las operaciones que se pueden hacer sobre una tabla de hash común, ¿sí? Esa es la idea de la tabla de hash. Bueno, ¿y cuál es la idea básica de esta tabla de hash? A ver si hay un dibujito por acá. Uy, está lejos. Muy lejos el dibujito. Entonces dice, el mecanismo usado para detectar el peer que maneja un bucket dado es lo que caracteriza a la red, a la tabla de hash distribuida, ¿no? Dice, el comportamiento típico, ¿cuál es? Un nodo conoce el ID, ¿sí? Lo que sería la clave, el identificador único de un objeto que está buscando, ¿sí? Con el ruteo lo que se hace es, uno va al nodo que es responsable de ese bucket donde está el ID. O sea, yo busco un objeto y ese objeto le aplico la función de hash y eso me lleva a un bucket. Entonces, bueno, en ese bucket es donde está el objeto que yo voy a buscar, ¿sí? ¿Está? Y después el nodo que es responsable del bucket, ¿sí? Lo que hace es, ya que están buscando ese contenido, él lo que hace es toma ese contenido y se lo envía directamente a quien lo está buscando, ¿sí? A veces manda el contenido, si es que los nodos contienen el contenido, si ellos lo almacenan, o a veces los nodos, según cómo se defina la red, con direccionamiento que sea directo o indirecto. Si fuera indirecto, en lugar de decir, bueno, acá tenés el objeto, el contenido que estás buscando, lo que dicen es, tomá esta IP y este puerto, o lo que sea, algo que identifique quién te va a dar ese contenido, quién te puede dar ese contenido. O sea, él tiene una referencia en lugar de tener el contenido en sí. ¿Sí? Dice, hay algunas abstracciones que son definidas en la tabla de hash distribuidas, ¿sí? La tabla de hash distribuida almacena pares de valores, key, value. Esa es la forma de funcionar. Y entonces, dado una key, la tabla de hash lo que me devuelve es un value, ¿sí? Y la tabla de hash aparea ese key con ese value, ¿sí? Mantiene esa, pero sin una semántica, sin un significado particular, más que a este key le corresponde este value y nada más. ¿Está? Entonces, no tenemos al principio nada. Y lo que vamos a agregar en ese anillo que conforma nuestra red totalmente estructurada, tenemos que agregar en esa red los nodos y los datos. Entonces, tomo un nodo, ¿sí? Y a ese nodo, aplicándole una función de hash, obtengo un identificador único. Un número entre 0 y un valor alto, que después vamos a ver, entre 0 y un valor alto, muy alto, y dentro de ese, y yo construyo lógicamente un anillo en donde el 0 es el inicio del anillo y el número más alto es como si estuviera enganchado al final del anillo. El número más alto más 1 es el 0, nuevamente. O sea, se nota como un anillo, es circular, ¿no? Entonces, tomo le identifica un nodo, le aplico una función de hash y lo meto con ese identificador único dentro del anillo. Tomo un dato, un archivo, por ejemplo, le aplico una función de hash, me da un identificador único y lo pongo dentro de ese anillo, ¿sí? Entonces, esos números que se asignan, como resultado de la función de hash, esos identificadores que se asignan, caen dentro de ese anillo, en algún punto de ese anillo, pero todos caen dentro del mismo anillo. No es que se tratan por separado los nodos y por otro lado se tratan los datos, ¿sí? A ambos se le aplica la función de hash y todos van a parar al mismo lugar. Ahora bien, los nodos, que tienen capacidad de cómputo, digamos, son responsables de administrar una porción del espacio de direcciones. O sea, esos nodos dicen, cada uno de esos nodos que está dentro de ese anillo, dicen, yo me voy a encargar de esta parte, ¿sí? De estos valores posibles, ¿sí? Lo cual sería, me voy a encargar de un conjunto de buckets, ¿sí? Entonces, si tengo un nodo y después tengo otro que está más atrás, más adelante, como acá, por ejemplo, tengo un nodo acá
y otro nodo, acá lo veo como extendido y acá lo veo como circular. Tengo un nodo y tengo otro, y tomé un dato, acá mejor. X es un nodo. Le aplicamos la función de hash, me dio 2906. ¿Sí? Este es X. Y es un nodo. Le aplico la función de hash y me da otro número, 3485. Tengo un ítem de datos, D, por ejemplo. Le aplico la función de hash, me da 3107. ¿Sí? Me cae en el medio. Los números son crecientes en este sentido del anillo, ¿no? En el sentido de las agujas del reloj. Entonces, todo dato que caiga después del número de nodo, ¿sí? De alguna manera son administrados por el nodo que viene a continuación. ¿Sí? Él se encarga de todos esos valores, de lo que sería de todas esas entradas dentro de la función que me devuelve la función de hash. La función de hash me puede devolver cualquier valor intermedio, entre X e Y. Ambos son funciones de hash aplicadas a los nodos. Alguna característica del nodo. ¿Sí? Y como resultado, si yo tengo un dato y como resultado de la función de hash obtengo un valor intermedio entre X e Y, bueno, como es un valor superior a X, le corresponde a Y administrarlo. ¿Ah? Entonces acá dice, este es un escenario simple, los nodos y los contenidos se mapean en un espacio de direcciones lineales. Acá me muestra, ¿sí? Si lo muestro así, como si estuviera desplegado el anillo, o lo muestro así, directamente como anillo. ¿Sí? Que van entre 0 y 2 a la m-1. ¿Sí? Ahora, ¿con qué valor de m suelen trabajar este tipo de redes? ¿Sí? Con m igual a 160. O sea, 2 a la 160. O sea, la cantidad de valores posibles que me puede generar la función de hash, ¿sí? Es increíble. ¿Sí? Seguramente la cantidad de valores posibles que tiene la función de hash es muy superior, muy superior a la cantidad de información que yo y de nodos que yo termine poniendo dentro de ese anillo. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de que, no sé, el hash de un nodo y el hash de un dato, por ejemplo, o el hash de dos nodos o el hash de dos datos coincida, es prácticamente cero. ¿Sí? Y eso que se llama colisión es lo que un buen algoritmo de hash, una buena función de hash, debería garantizar. ¿Sí? Evitar las colisiones. Bueno. ¿Se entiende esto, no? Creo que el concepto fundamental es que ambas cosas, tanto los nodos como los datos, van a parar se le aplica una función de hash y van a parar dentro del mismo anillo. Y esto determina quién se carga de cada uno de esos valores. Bien. Perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la forma de direccionamiento, ¿no? Ahora, después dice, cada nodo es responsable de una porción contigua del espacio de direcciones, o sea, de algunos buckets. ¿Sí? Los buckets son los resultados de la función de hash. Entonces dice, los datos son mapeados dentro del mismo espacio de direcciones lógicas de los nodos a través de la función de hash. Es todo lo que ya vimos. ¿Sí? Cada nodo almacena información relacionada a los datos mapeados sobre su porción del espacio de direcciones. ¿Sí? Y lo que no vimos, pero que tiene que de alguna manera ser resuelto, es, muy contentos estamos con distribuir determinada información para que lo administre todos estos que están acá, todos estos que caen en el medio, como este dato, ítem de datos, de alguna manera son manejados por este nodo. ¿Qué pasa si este nodo se cae? ¿Qué pasa si este nodo se rompe? ¿Sí? Bueno, entonces lo que dice es, más allá de ver esto así conceptual como lo estamos viendo, que en donde todo funciona y nada se rompe, nada se cae, y si se cae, en realidad lo que hace es, se va de manera ordenada, ¿sí? Ese no sería el problema. El problema es cuando esto se termina rompiendo. ¿Sí? Entonces, para garantizar la reconstrucción de ese anillo, es necesario contar con cierta información redundante. Tiene que haber algún tipo de replicación. ¿Sí? Bueno, acá vemos lógica, acá abajo tenemos físicamente cómo está la red superpuesta. Estos son los nodos. ¿Sí? Ahora, a los nodos se le aplica una función de hash.
esa función de hash devuelve un valor y acá se los ordena de una manera lógica en base a la función de hash dentro de ese anillo. Entonces dice, cada nodo es responsable por un intervalo de identificadores. Los identificadores son lo que se obtienen a partir de la función de hash. ¿Sí? Entonces, los intervalos se podrían solapar. ¿Sí? Los intervalos que maneja un nodo, pueden solaparse con los que manejan otros. Entonces, eso me va a dar cierto nivel de redundancia. Por otro lado, se tiene que garantizar una adaptación continua de esta red, porque los nodos ingresan y salen de la red. ¿Sí? Y por otro lado hay que tener presente de que, bueno, yo tengo un mapa de red físico real, ¿sí? Una topología, como dice acá, real, que por ahí no tiene absolutamente nada que ver con este anillo, que se construye desde el punto de vista lógico. Porque esa es la visión que ahora tenemos de lo que sería la capa de overlay, ¿no? Que no tiene nada que ver con la red de overlay que veíamos en otros esquemas de peer-to-peer. Acá tengo un anillo. Bien. Bueno, cuando ingreso un dato a la red, ¿dónde está almacenado ese dato? Le aplico una función de hash. Acá dice, le aplica la función de hash, SHA-1. Esto ya cambió. Si viéramos una PPT nueva de hace algunos añitos atrás, ya diría SHA-2, porque le encontraron vulnerabilidades a SHA-1. De hecho, Windows ya no soporta SHA-1. Bueno, los sistemas operativos en general ya no soportan más SHA-1. O lo soportan por temas legacy para viejos sistemas, pero no para nuevos. Entonces, este dice, voy a ingresar el dato D, le apliqué la función de hash, me dice que el valor es 3107. Bueno, como ese valor lo tiene que manejar este nodo, ¿sí? Es a él a quien se lo informo. Es a él el que se entera que está esta información y él se encargará de almacenarlo. ¿Sí? La otra es tener almacenamiento indirecto, en donde le aplico la función de hash a ese dato D, ¿sí? Me dice en qué nodo, pero el nodo lo que se le informa es la dirección IP en donde está guardado el dato. ¿Sí? ¿Quién tenía el dato? Calculó dónde insertarlo, acá, en el primer caso, y lo insertó. ¿Quién tiene el dato? En el segundo caso, calculó dónde insertarlo y lo que hizo fue simplemente informar su IP. Para quien termine buscando este dato y se lo pregunta al nodo que administra el 3485, pues, maneja el 3107, él va a saber dónde se encuentra esa información, en esta dirección IP. Bien, entonces en el almacenamiento directo, como dice acá, la red maneja los dos valores, ¿no? Almacena tanto la clave como el valor, ¿sí? El valor de hash, lo que da el ID único, la clave, y maneja el dato asociado a ese identificador único. ¿Está bien? El dato es entonces almacenado y cuando es insertado en la DHT, ¿sí? Queda el nodo, ese va a ser el responsable. En el almacenamiento indirecto, lo que simplemente tengo es una referencia. Y listo. Como dice acá, es una función más flexible, pero cuando yo busco un dato y encuentro el nodo que se supone que lo maneja, en realidad él no me va a dar el dato, sino me va a decir anda a buscarlo a otro lugar. Por eso dice, puede requerir mayor pasos adicionales para recuperar la información. Bueno, ¿cómo es el ruteo? ¿Sí? Se supone que este fulano que está acá quiere buscar un determinado dato. ¿Sí? El dato que busca se llama MyData. ¿Sí? Supongamos, busca el archivo que tenga ese contenido y solo ese contenido. ¿Sí? Le aplica la función de hash y le da 3107. Entonces, lo que tiene que hacer es seleccionar de toda la red un nodo arbitrario en donde comenzar la búsqueda, ¿no? Por eso dice acá, esto es el nodo inicial. Él se conecta al 611. ¿Sí? Y cada uno de estos nodos tiene un componente que se llama tabla de ruteo que le dice, él sabe si él administra ese dato y si no, en base a su tabla de ruteo, lo direcciona a otro nodo. ¿Sí? Entonces lo que haría acá es, le preguntaría al 611, che, ¿vos tenés el 3107? ¿Sí? Y él le dice, no, pero tengo un puntero de alguien en mi tabla de ruteo a quien le puedo preguntar. ¿Sí?
Entonces le pregunta a otro nodo, no le pregunta, en el medio estarían acá los datos, ¿no? Intermedios. Le pregunta a otro nodo. Ese nodo tiene una tabla de ruteo que se fija si lo tiene y dice, no, yo tampoco lo tengo, pero tengo una tabla de ruteo que me dice quién lo puede tener. ¿Está bien? Entonces se mueve dentro de esta red a otro nodo. Fíjense que en este caso, el 611 salteó todos estos nodos intermedios y se fue y le preguntó al 2011. El 2011, en base a su tabla de ruteo, salteó al 2207 y le preguntó al 2906. Y como el 2906 tampoco lo tiene, dice, no, yo no lo tengo, pero ¿quién lo tiene? En este caso ya sabe quién es el 3985. ¿Está? Y el 3985, que es el responsable de administrar el dato 3107, ¿sí? Lo que tiene es el par clave valor. Entonces, en lugar de tener el archivo en sí, que contiene adentro solamente el string MyData, bueno, él no lo tiene, sino que ahí tiene la dirección IP y el puerto a donde hay que ir a buscar ese dato. ¿Está? Acá lo que nos falta ver, más allá de, bueno, cómo entran los nodos, cómo salen, qué pasa si se cae un nodo, es este mecanismo de ruteo. ¿Sí? Cómo se rutea, que es clave para... Porque si el ruteo es preguntarle siempre al siguiente nodo, estamos complicados, digamos, ¿no? Porque finalmente se le va a preguntar a una... la complejidad va a ser muchísima, porque a medida que aumente n, ¿sí?, va a aumentar la complejidad de búsqueda, porque se le va a preguntar a todos los nodos intermedios. Sin embargo, lo que estamos viendo es que utilizan una tabla de ruteo que permite saltar a nodos intermedios que seguramente no tienen la información que yo busco. Profe, Sí. me pregunto porque, ¿cómo elige arbitrariamente el primer nodo inicial? ¿Por qué elige uno arbitrario y no elige el que esté más cerca del valor de hash que le dé el dato, que seguramente va a ser el que lo tenga? Porque no sabe dónde vive ese nodo. Porque ¿Y vos cómo estás... sabe que el primero que elige, cómo sabe que vive ese nodo? Bueno, ahí hay distintas implementaciones. Nosotros vamos a ver cómo hace Chord, que es por ahí el mejor sistema. Se escribe Chord, ¿sí? Porque a su vez el 611 tiene que saber dónde está, por qué va a ir al 211, digamos, ¿no? ¿Por qué no fue directamente al 296? Claro. Porque en el fondo todos tienen información de ruteo parcial. ¿Sí? Esa es la idea. Porque si no, la tabla de ruteo, ¿te imaginas que cada uno tuviera una tabla de ruteo que dice, para todos estos valores, dice, para este valor tenés que ir a tal lugar, para este otro valor, tal otro lugar? Eso si fueran 200 cosas que vos podés buscar, 200 MyData, digamos, que querés buscar, es como que necesitas tener 200 entradas para saber dónde está cada uno. ¿Sí? Pero acá estamos hablando, y vamos a volver a ese slide. ¿Dónde está? Ah, acá. De que la cantidad de elementos que puede tener este anillo, entre nodos y datos, ¿sí?, es de 2 a la m-1, en donde suele suceder que ese m es un número inmenso. 2 a la 160 debe ser, no sé, no tengo una tabla que me defina eso, pero es fácil buscar, es probable que sea, no sé, más que la cantidad de granitos de arena que existen en todas las playas del mundo. Más o menos así. Es lo más probable. ¿Sí? Nosotros habitualmente, como seres humanos, estamos acostumbrados a pensar en términos lineales. ¿Sí? Eso nos sale bien. O sea, no sé. Me quiero comprar un par de zapatos, me salen 10 pesos, me quiero comprar 2 pares de zapatos, me salen 20. Y me quiero comprar 3, me sale 30. Eso lo tengo bastante claro. Digamos. Todos los seres humanos entendemos cómo funciona tenemos un pensamiento lineal, ¿sí? Entendemos la linealidad. Esa complejidad la tenemos clara. Nos resulta natural. Sin embargo, algo que sea, por ejemplo, exponencial, como esto, 2 a la 10, a 160, no lo tenemos muy claro. No sé si escucharon alguna vez, si tengo una hoja de papel y la empiezo a plegar, después de cuántos pliegues, el ancho llega a tener el ancho que separa a la Tierra de la Luna. Sí, lo escuché alguna vez, profe. Y el número es irrisorio, o sea, uno dice, no puede ser si estamos hablando de una hoja de papel que no tiene ni 1 milímetro de ancho.
¿Está bien? El tema es que primero es, si fuera 1 milímetro sería 1, al plegar a la primera sería 2, después sería 4, y ahí vamos creciendo siempre en potencia de 2. ¿Sí? Bueno, este número también es inmenso. Entonces no puedo construir una tabla de hash, una tabla de ruteo, perdón. Una tabla de ruteo que incluya todos los datos. Entonces, las tablas de ruteo también son parciales. Bueno, entonces acá lo que hizo es se buscó el dato, finalmente se lo encontró quien no administra ese dato, y él me dice anda a buscarlo a este lugar, bueno, y de ese lugar es donde se hace el requerimiento, ¿no? Dice el nodo 3485 envía esto, a quien requirió la ubicación de un determinado valor, del 3107, ¿no? Y él de alguna forma después va a tener que recuperar el dato. Bueno, es necesario que la tabla que maneja la tabla distribuida, la tabla de hash distribuida, esté balanceada. Porque si estuviera desbalanceada, en el sentido de desbalanceo, podría ser que un nodo maneje muchísima información y que otros nodos manejen poca información. O sea, que la función de hash, al distribuir los datos que se guardan en esa tabla de hash distribuidas, ¿sí? Esos datos caigan en muchos entre dos nodos y pocos entre otros pares de nodos. ¿Sí? Si estamos desbalanceados, el sistema va a ser menos robusto. Esto quiere decir que si hay alguna falla va a ser más afectado. Esto me va a limitar la escalabilidad y, por otro lado, la complejidad que va a tener el algoritmo de resolución para las búsquedas no va a estar garantizado al final de cuentas, porque va a depender mucho de la potencia que tengan algunos pocos nodos con respecto a otros. Entonces, la solución es tener funciones de hash, como dice acá, uniformes, o tener algoritmos de balanceo de carga que estén definidos. ¿Sí? Bien, ¿cómo se mete un join dentro de esta red? ¿Cómo se hace un join de un nodo dentro de esta red? Bueno, para poder ingresar, él tiene que saber qué lugar va a ocupar. Para lo cual, ¿sí? Algún atributo del equipo que se va a incorporar se toma, puede ser su IP, puede ser cualquier otra cosa, que lo identifique unívocamente, al menos en ese momento, le aplica la función de hash y me da un identificador. Y ese identificador me dice dónde tengo que ingresar. ¿Sí? Acá lo que tenemos es que el identificador me da 3485 y el 3485 es superior al 2906. ¿Está bien? Acá para simplificar, podríamos decir que hay otro valor que es el 4000, por ejemplo. Entonces, así sabe que tiene que ponerse en el medio de los dos. Esto quiere decir que, de alguna forma, cada nodo sabe quién es su sucesor para seguir y también su predecesor. ¿Sí? Y sabe cómo engancharse en esa lista que estaría como doblemente encadenada, ¿sí? En el medio. ¿Está bien? Entonces, otra vez dice, se contacta un nodo en forma arbitraria, ¿sí? Que eso se llama el bootstrap node. Detecta el punto exacto dónde tiene que hacer el join, cómo se tiene que incorporar a ese anillo, determina el predecesor y el sucesor, y cuando él cae ya en el medio, a partir de ahí le dicen, bueno, vos te vas a encargar de este conjunto de buckets, o sea, de este conjunto de espacio y direcciones lógicas, ¿sí? Que corresponden a vos. O sea, acá, todo lo que antecede, o sea, después del 2207, viene 2208. Si la función de hash va 2208, 9, 10, etc., hasta 2906, es manejado por el 2906, por este nodo. Todo lo que venga a continuación es manejado por el siguiente. Como antes estaba el 611, todo este espacio que vemos acá estaba manejado directamente por el 611. Ahora, al incorporarse el 3485, él se va a encargar de este espacio que le queda hacia el 2906 y el 611 se va a encargar del remanente, que ya lo tenía, ¿no? Va a tener que delegar algunos de esos para que sean administrados por este nodo. ¿Sí? Entonces, bueno, copia las claves valores asignadas, dice, que ya tenían los anteriores, y por otro lado, se hace una inserción para que ahora él esté. Ahí digamos que se actualizó el vecindario, ¿no? Entonces, el 2906 tiene que saber que su sucesor ya no es el 611, sino que es el 3485.
¿sí? Y el 611 tiene que saber que su predecesor no es el 2906, sino el 3485. ¿Cómo se abandona la red? ¿Sí? Bueno, sí, hay dos formas de que se abandone esa red, ¿no? Por un abandono voluntario, o sea, mi nodo se va a apagar, entonces, como parte del proceso de apagado, como está el software, lo que hace es informa a los distintos componentes que él se está separando de la red, ¿no? Se está yendo. Entonces lo que hace es, dice, bueno, yo manejo todo esto, ahora le toca a ustedes, ¿sí? Y se lo distribuye a los nodos vecinos. Se copia las claves y valores, los pares estos claves y valores a los nodos correspondientes y el nodo desaparece, ¿sí? El nodo desaparece de una estructura de datos que tienen cada uno de los nodos que se llama tabla de ruteo. A ver, cuando estábamos acá, digamos, más allá de cómo eligió este nodo de Bootstrap, él en base a su tabla de ruteo dice, mira, yo no sé dónde está el 3107, pero hace un cálculo mirando su tabla de ruteo, que no es muy grande, y accede al nodo 2011. ¿Sí? El mejor lugar, la mejor aproximación que le da a la información que él maneja con su tabla de ruteo parcial es ir a preguntarle al 2011. ¿Ok? El 2011 a su vez tiene su tabla de ruteo. ¿Sí? No tiene la información de toda la red, pero la información parcial al menos le da una aproximación. Dice, mira, yo no sé, pero preguntarle al 2906. Y es el 2906 quien descubre quién es el que maneja, ¿sí? A ese valor de clave, en este caso el 3107. Pero cada uno de estos nodos tiene una pequeña tabla de ruteo. Cuando un nodo se va, ¿sí? Aquellos que apuntan directamente a ese nodo tienen que actualizar la tabla de ruteo. ¿Sí? Si este nodo dice, sí, el que me sigue a mí y que te puede resolver el problema es el 3485, si este se va, este puntero va a tener que cambiar, ¿no? Y si otras tablas de ruteo, porque las tablas de ruteo no necesariamente apuntan al siguiente, sino que apuntan a algunos que están separados 2 posiciones, 4 posiciones, 8 posiciones, también en potencia. ¿Sí? Si alguno lo apunta al nodo 3485 y él se está yendo, esas tablas de ruteo se tienen que modificar. Hay una modificación en un montón de componentes de la red. ¿Sí? Ahora, si el nodo se va, eso digamos que se resuelve bastante simple, porque hay un procedimiento claro en la salida de un nodo de forma ordenada de la red. Ahora, si lo que sucede es que el nodo falla, ¿sí? Y esa falla puede deberse a distintos motivos, ¿no? Se cayó el equipo porque se rompió el procesador o directamente se cayó el switch y perdimos comunicación. ¿Ah? Si un nodo repentinamente se conecta de la red, todos los datos almacenados en él se pierden, ¿sí? Si es que no están almacenados también en otros nodos. Por lo tanto, la red tiene que manejar el concepto de redundancia de información, ¿no? Redundancia de datos. Y la redundancia muchas veces se da a partir de la replicación. ¿Sí? Entonces, si hay en algún momento el nodo se levanta y hay información perdida, bueno, él lo que hace es hace un refresh de la información de manera periódica, ¿no? Entonces, periódicamente probar que los nodos del vecindario detecten que están en actividad. Cuando uno falla, se actualizan las tablas de ruteo. Bien. Entonces, si analizamos lo siguiente, por un lado dice, nosotros podemos solucionar el problema de peer-to-peer de muchas maneras, ¿no? Podemos solucionarlo, como vimos al principio, con un catálogo o con un, ¿cómo se llama? Directorio centralizado, ¿sí? Tipo Napster. Eso sería un enfoque. Y vimos que tenía algunos problemas, ¿no? Y por otro lado, podemos hacerlo con una tabla, perdón, lo podemos hacer con un peer-to-peer puro, como el caso de GNUtelas 0.6. ¿Sí? O lo podríamos hacer con este tipo de enfoque, que es estructurado a través de una tabla de hash distribuida. Bien, entonces, si tenemos esas tres alternativas, vamos a ver qué sucede con respecto a la memoria que necesita cada nodo para almacenar información, cuál es el costo que va a tener a nivel de comunicaciones, si los queries pueden ser complejos o no, si puedo tener falsos negativos, o sea, puede que lo que yo busque me digan que no está, pero sin embargo está, y la robustez
con su capacidad, digamos, con tolerancia a fallas, ¿no? Entonces, si miro un computador central, un approach de un computador central, tipo Napster, lo que veo es que a nivel de memoria requiere más memoria y la requiere en forma lineal a medida que aumento la cantidad de nodos. A nivel de comunicaciones, ¿sí? La comunicación es constante, siempre cada nodo va a tener el mismo tiempo de respuesta y en sí no está fuertemente asociado a la cantidad de nodos que existan. Quizás esté más bien asociado a la cantidad de información que se maneja. Por otro lado, si soporta queries complejos, sí, se puede hacer un query complejo en donde se le preguntan por distintos atributos que tiene que cumplir el dato que se está buscando, y él podría resolverlo y decirme, mira, ese dato que vos estás buscando, tipo una consulta en Google, ¿no? Está resuelto en este conjunto, sería de ahí, de páginas, ¿no? Falsos negativos, ¿cómo es? No puede dar, ¿sí? O sea, eso está resuelto, porque él sabe todo, el computador central sabe todo lo que está, ¿sí? Porque él maneja el catálogo completo. Si se busca un dato y él dice que es falso, ¿sí? Y si se dice que está, también está, ¿no? Está en algún nodo, independientemente que después ese nodo esté activo o no, ¿no? Y con respecto a la robustez, bueno, no es tolerante a fallas, porque se cae el nodo central y no anda nada. Bueno, si en una red peer-to-peer, donde se utiliza el flooding, ¿qué es lo que tengo? Tengo a nivel de memoria, es constante el uso de memoria en cada uno de los nodos. A nivel de comunicaciones puede ser complejo a medida que aumentan la cantidad de nodos, puede ser una complejidad n cuadrado. Los queries pueden ser complejos, sí, porque se puede consultar por muchos atributos. Puede dar falsos negativos, sí, porque debido a que se evita la inundación de toda la red, esto no devuelve, puede decirme que no está y sin embargo está. Y con respecto a la robustez, sí es robusto, porque al final de cuentas, en una red peer-to-peer pura, todos los peer, ningún peer tiene una función especial, diferente, con respecto al peer de al lado, ¿sí? Así que todos, si se cae un nodo, no hay problema, el sistema sigue funcionando sin inconvenientes, ¿sí? A lo sumo lo que sucedería es que se actualiza dinámicamente la red de overlay, nada más. En el caso de una tabla de hash distribuida, su complejidad a nivel de uso de memoria, el logaritmo de n, o sea, es menos que lineal. Lo mismo pasa a nivel de comunicaciones, porque vieron que la forma de comunicarse con sus vecinos es bastante simple, ¿sí? A ver, creo que esto lo refleja mejor. Se puede conectar con sus vecinos directamente, como también puede saltear muchos vecinos para llegar a uno que esté no conectado a él directamente, ¿ok? Pero el nivel de comunicaciones no es alto. Queries complejos, no se puede hacer queries en realidad, porque lo que yo tengo es, yo busco un archivo, y ese archivo tiene un ID, y lo que se busca es ese ID. No ese, o más o menos este ID y que cumpla otra condición, que sea un documento que tenga más de 20 páginas, que además que el idioma sea español, y otras características. No se analizan esos atributos. Solo se hace búsqueda por ese ID. ¿Puede dar falsos negativos? Nunca, porque él le aplica la función de hash, con eso obtiene el ID de lo que busca, y ese elemento está o no está, ¿sí? No me caben dudas. Y con respecto a la robustez, si algún nodo se cae, bueno, esta red se reconstruye. Así como tenemos un algoritmo para incorporar nuevos nodos, también tenemos el algoritmo que está preestablecido para reconstruir ese anillo en el caso de que un nodo desaparezca, por cualquier motivo. O sea que el sistema es robusto, es tolerante a fallas. Bueno, ¿qué tiene de bueno las redes con tablas distribuidas, tablas de hash distribuidas? Es que existe una base, ¿sí?, en donde yo tengo mi sistema basado en tablas de hash distribuidas, en donde tengo n nodos que puedo incorporar a esa red, ¿sí?, y ponerlo a funcionar.
y sobre esa capa, ¿sí?, utilizar la API que me provee la tabla de hash distribuida. ¿Sí? Tengo la posibilidad de insertar algo con cierta clave, ¿sí?, esta clave para este valor, ¿sí? Puedo hacer un get para obtener, supongamos que sean documentos, este documento en base a este identificador, y lo que obtengo como resultado es el documento o es el valor, ¿sí? Y con esto, con esta API, yo puedo construirme aplicaciones distribuidas, ¿sí? Bien, entonces dice acá, las tablas de hash distribuidas ofrecen un servicio distribuido genérico para almacenar información y para indexarla, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que tengo un par clave-valor, ¿sí?, el valor del cual estoy hablando puede ser un archivo, puede ser una dirección IP, o puede ser algo, cualquier otra cosa, información, una pieza de información, cualquiera, según sobre la cual fue construida la tabla de hash distribuida, ¿sí? ¿Quiénes pueden aprovechar estas características? Por ejemplo, se podría implementar un DNS. Un DNS no funciona así hoy, pero se podría implementar tranquilamente un DNS basado en tablas de hash distribuidas, ¿sí? Porque el DNS al final de cuentas también tiene clave, valor, ¿no? La clave sería el nombre del host y el valor que obtiene como resultado son las direcciones IP ¿sí?, o una lista de direcciones IP que corresponden a ese host. ¿Ok? En principio podemos decir que es una sola, ¿no? Y por otro lado, puedo tener sistemas de almacenamiento que sean peer-to-peer también, así, distribuidos, basados en clave-valor, ¿sí? Como por ejemplo Freenet. Bien. Bueno, algunas conclusiones acá. Las propiedades de la tabla de hash distribuida está basada sobre una clave, que es un identificador único. Las claves están uniformemente distribuidas en los nodos de esa tabla de hash. Esto evita que haya cuellos de botellas. Estas son características que debería cumplir y que cumplen estas redes que mencionamos acá, ¿no? A ver. Estas redes que se supone que implementan tablas de hash distribuidas como CAN, Core, Pastry, Tapestry. Permiten una inserción incremental de claves. Por otro lado, dice, bueno, no evitan cuello de botellas, son fault tolerant, se queda algún nodo y continúan, se auto-organizan o reorganizan esta red, son simples y eficientes, y bueno, ahí pueden soportar varias aplicaciones. ¿Sí? Así que esta sería la primera parte de tablas de hash distribuidas. Vamos a cortar acá. No sé si tienen alguna consulta, duda, comentario. Y después de esto vamos a ver una implementación, ¿sí? La implementación que vamos a seguir. Y después tenemos algo de práctica. La práctica es teórica, no se le va a pedir que implementen una tabla de hash, pero en la práctica van a hacer algunos ejercicios de inserción de datos o de nuevas claves, sería, más que de datos, nuevas claves dentro de la red y cómo se hace para rutear, en base al algoritmo que utiliza Cord. Ok, buenísimo, profe. Ahí tenemos algunos ejemplos. Cord en Berkeley y en el MIT, Pastry, Microsoft, Tapestry, la Universidad de California en Berkeley, CAN también. A mí me llamó la atención que el grupo que hizo Cord acá en Berkeley, no me acuerdo ahora el nombre del profesor, terminó construyendo una empresa para poder, primero open source, y a cargo estuvo uno de los ayudantes de cátedra. Es como que yo me construya algo y Walter sea después quien dirija la empresa, algo así. Y después se hicieron otros desarrollos y al final la empresa se transformó en una empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. Salieron a la bolsa y ganaron millones de dólares. Increíble. No me acuerdo el apellido. Me sale Rea, pero no. Rea es otra cosa. Es un rumano que vive en Estados Unidos. Bien, o sea, hay muchas implementaciones.
Pero la más conocida es esta, la de Cors. Y esa es la que vamos a ver. Bueno, ¿algún comentario? Por mi parte no, profe. Vamos a pasar algunas semanas que no nos vamos a ver, así que la clase que viene y varias clases las va a dar Walter, ¿sí? Con la cual van a avanzar con la práctica. Bueno, profe, listo. Muy bien. Buenísimo.